Bueno, entonces allí estamos ya grabando. Lo que vamos a hacer en la charla de hoy es pues presentar algunas definiciones asociados a los temas de pasividad. Ese es el concepto pues central que vamos a desarrollar en la clase de hoy. Es un concepto muy clásico, no es pues un concepto que podríamos decir moderno, porque de hecho se desarrolló al mismo tiempo que se desarrolló la teoría de circuitos. Gran parte de estos conceptos de pasividad surgieron cuando empezaron pues a formalizar un poco la teoría de circuitos. Entonces es un concepto más bien clásico. Sin embargo, es muy útil para lo que nos interesa a nosotros. Pues si viene de la teoría de circuitos, pues es de esperarse que nos interese pues a nosotros, porque básicamente el sistema que estamos representando es un circuito. Entonces, pues tiene sentido que utilicemos este concepto. Ya vamos a ver también que es un concepto que está de alguna forma relacionado con algunos criterios de estabilidad. Pasividad por sí sola no significa estabilidad, es decir, el hecho de que el sistema sea pasivo no implica que el sistema sea estable, pero con unas condiciones adicionales sí podemos asegurar estabilidad. Es decir, pasividad por sí sola no es suficiente para garantizar estabilidad, en el sentido de Lyapunov, pero sí, digamos, es una herramienta con la cual se puede hacer este análisis de estabilidad. Es decir, pasividad más otras propiedades sí pueden garantizar estabilidad. Entonces eso es algo interesante. Lo segundo es que podemos diseñar controles para estabilizar el sistema. Los que, digamos, no están tan familiarizados con el concepto de control, sino que están un poco más familiarizados solo con el concepto general de sistemas dinámicos, pues hacer un control es básicamente no solo asegurar que ese sistema sea estable, sino hacer algunas acciones para que se estabilice en el punto de equilibrio que yo quiera. Entonces, con esta, digamos, si el sistema tiene esta característica de pasividad, podemos desarrollar un control que sea relativamente más simple de diseñar pues el control. Entonces los objetivos de esta charla serán primero mostrar un poco la representación de entrada y salida del sistema, un sistema dinámico, eh, definir los conceptos de pasividad y disipatividad. Disipatividad es un concepto un poco más general que pasividad, entonces vamos a empezar por él, pero vamos digamos, a hacer énfasis en la definición de pasividad, que es la que nos interesa. Y establecer una relación entre pasividad y estabilidad del sistema, al menos estabilidad en el sentido de Lyapunov. El texto guía que vamos a utilizar para esta parte es este libro, Constructive Nonlinear Control. Es un libro pues publicado por Springer. Digamos, la mayoría de universidades pues tenemos acceso a la base de datos de Springer, entonces es fácil pues obtener este libro para esta parte. También hay un preprint en internet, no el libro completo, pero sí hay por allí un preprint de los autores, no es sino que lo busquen en Google y lo pueden encontrar fácilmente. Es una buena referencia. Lo que vamos a presentar son básicamente las definiciones, es decir que básicamente vamos a estudiar el capítulo 1 y 2 de este libro, muy someramente, pero pues es un libro bastante completo y bastante interesante pues para estudiar esta parte. Como habíamos hablado antes, la idea es en la primera parte mostrarles un poco estos conceptos, estas definiciones, y después pasábamos a la instalación pues o a la implementación utilizando OpenModelica,
básicamente para generar algunos ejemplos que nos pueden ser útiles más adelante. Para quienes acaban de llegar, recuerden la asistencia. Allí en el chat está el link para que registren la asistencia. Es el mismo link de la clase de ayer. Entonces, para que lo tengan allí presente y puedan registrar la asistencia. Bueno, entonces, con esto claro, si no hay ninguna pregunta, ningún comentario, recuerden que está bien hacerlo en cualquier momento. Hablemos un poco del tipo de sistema dinámico y cómo lo vamos a representar. Básicamente vamos a tener una representación que vamos a llamar representación entrada y salida de nuestro sistema dinámico H. Entonces este sistema dinámico lo vamos a denominar H. Pues básicamente es una ecuación diferencial, x punto igual a f de x u. U, que es esto que tenemos acá, serían la entrada a este sistema, es decir, esta es la entrada, y Y es la salida de este sistema. En muchos casos, Y es igual a X. X serían los estados del sistema o las variables de estado de este sistema. Estado del sistema. En algunas aplicaciones Y puede ser igual a X, es decir, en esas aplicaciones en las cuales yo puedo tener acceso a todos los estados del sistema. Sin embargo, hay muchos problemas prácticos en los cuales yo no tengo acceso a todas las variables del sistema. Yo sé que están allí, pero no tengo forma de medirlas todas. Un ejemplo práctico es los ángulos en un sistema de potencia, los ángulos de los voltajes en un sistema de potencia. Hasta hace muy poco no se podían medir. Ya, digamos, en los últimos años sí hay tecnología para medirlo, las llamadas PMUs o medidores sincronofasoriales, que se aplican pues en sistemas de potencia y que me permiten medir el ángulo de los voltajes directamente pues en el sistema eléctrico. Pero, digamos, no hay PMUs en todos los nodos del sistema, es decir que a pesar de que ya existe la tecnología para poder medir el ángulo del voltaje en un sistema eléctrico, pues no todos los nodos tienen capacidad o no todos los sistemas pueden medir estos ángulos. Entonces ese es un caso que sigue existiendo en donde no hay completa medición de todos los estados del sistema. En otros casos puede ser porque es mucho más práctico tener el sistema de control y que tener todas las mediciones. En otros casos puede ser que el medidor es demasiado costoso, entonces tengo que tener muchas menos mediciones de las que se tienen, etcétera, etcétera. Entonces al final la salida es un H de XU, en muchos casos simplemente H de X, pero no son todas las variables X. También puede ser una combinación lineal o una función no lineal de estos estados X. Vamos a trabajar en Rn, entonces X pertenece a Rn, U y Y pertenecen a Rm, donde M es menor a N, y U, que va a ser esas entradas de control, pertenecen a un espacio de control que vamos a llamar U mayúscula, pues dentro de todo nuestro modelo. Entonces, básicamente, este es el tipo de sistemas que vamos a analizar. Obviamente, estos sistemas se pueden interconectar, es decir, yo puedo tener aquí un sistema H1 que tiene su entrada U1, tiene su salida Y1, y este sistema a su vez lo puedo interconectar con otro sistema H2 que tiene su entrada U2 y tiene su salida Y2 y así sucesivamente, o los puedo conectar en paralelo o puedo producir una realimentación en este sistema, etcétera, etcétera. Es decir, puedo generar un sistema muchísimo más grande a partir de estos sistemas un poco más pequeños. Entonces, de allí, pues, la idea de que sea un
digamos, un modelo constructivo en donde yo voy analizando lo que va pasando en cada pedacito del sistema y luego voy construyendo poco a poco el sistema más grande. Recuerden que hacia donde estamos apuntando es hacia el análisis de sistemas eléctricos y los sistemas eléctricos obviamente son sistemas interconectados que comprenden muchísimos componentes, cientos o miles de componentes, es decir, es la interconexión de cientos o miles de estos pequeños sistemas dinámicos. Entonces, tiene pues sentido el análisis bajo esta perspectiva. Entonces, vamos con la primera definición. Digamos que exista una función W que va de Rm por Rm a R, es decir, del espacio de las entradas y las salidas. Recuerden que U está en Rm y Y también está en Rm, entonces de los espacios de entrada y salida, tal que cumpla esta condición, la integral de T0 a T1, de la norma de esta función omega, que depende de U y de Y, por eso pues venían desde acá, desde digamos, iba en U y este va a ir en Y, entradas y salidas, sea menor a infinito, bueno, aquí no es menor o igual, sería menor a infinito, para todo T, tal que T0 sea menor o igual a T1. Entonces decimos que el sistema es disipativo, con tasa de suministro W u omega. Si existe una función que vamos a llamar función de almacenamiento, S de X, tal que S de 0 sea igual a 0, S de X sea positivo y S de X en el instante T menos X menos S de X en el instante 0 sea menor o igual a la integral entre 0 y T de omega U Y de T. Esa sería como la definición de un sistema disipativo. No todos los sistemas pues van a ser disipativos. Un mismo sistema podría tener diferentes funciones de almacenamiento y diferentes funciones o tasas de suministro. Es decir, podríamos definir ese sistema disipativo con diferentes tasas de almacenamiento y diferentes tasas de suministro. Entonces, digamos, estos parámetros W y S son elementos adicionales que le puedo poner al sistema si existe y que nos va a permitir de alguna forma establecer algunos requerimientos pues, de estabilidad dentro del sistema. Ahora, la definición que nos interesa es la definición de pasividad. Decimos que un sistema H es pasivo si existe una función de almacenamiento S de X tal que S de 0 sea igual a 0, S de X sea positivo y la misma integral. Básicamente lo que estamos diciendo es que un sistema es pasivo si es disipativo con tasa de suministro U transpuesta por Y. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Entonces, un sistema pasivo es lo mismo que un sistema, a ver, ¿cómo lo colocamos? Un sistema pasivo, que es el que finalmente nos interesa, es igual a un sistema disipativo, con tasa de suministro W igual a U transpuesta por Y. Entonces, digamos, un sistema pasivo es un caso particular de un sistema disipativo. Entonces, si es pasivo, sabemos que la tasa de suministro es U transpuesta por Y, es decir, U1 por Y1 más U2 por Y2 más U3 por Y3, etcétera, etcétera. Y digamos, cuando es pasivo, entonces la función que nos interesa es la función de storage, ¿cierto? S de X. Bueno, el S pues viene de storage, función de almacenamiento la llamaríamos. Desde el punto de vista físico, el hecho de que sea pasivo está o está relacionado directamente con el hecho de que la tasa con la cual se suministra energía sea menor que la tasa con la cual se disipa esa energía. Es decir, básicamente que
esa función S de storage, que puede ser también finalmente la energía del sistema o una función de energía o una función como la energía, o sea, no necesariamente es pues la energía del sistema medida en Julius, pero sí una función que tiene esas mismas características de una función de energía. Entonces esa función básicamente nunca se va a ir hacia infinito. Si la función S es diferenciable, porque no le estamos exigiendo a la función S en principio que sea diferenciable, pero si es diferenciable, entonces esta condición que tenemos acá se puede reemplazar por esta, que es un poco más sencilla digamos, de evaluar. Básicamente entonces lo que decimos es que el cambio en el tiempo de la tasa de almacenamiento de ese sistema es menor o igual a el producto de las entradas por las salidas. Entonces esa es como la definición que tenemos allí. Entonces es mucho más fácil de evaluar. Recuerden que el punto es la derivada. Algunas veces en algunos libros lo colocan como S', nosotros vamos a utilizar ese punto para la derivada. Es decir, lo que tenemos acá es la derivada de S en función de t, que sea menor o igual a U transpuesta por Y. Básicamente eso es lo que vamos a tener. ¿Está clara la definición de pasividad? ¿O hay hasta allí alguna pregunta? Una pregunta, ¿el T mayúscula es una variable, es cualquiera o es una constante? Esta T mayúscula de acá, Sí, este de acá, sería un instante de tiempo cualquiera. Es decir, ok, es cualquier instante de tiempo superior a cero. Y este gracias. de acá es la transpuesta, ¿cierto? Entonces, Sí, esta sí, es transpuesta y este es un instante de tiempo. Cualquier instante de tiempo. T mayor que cero, ¿cierto? Esa sería la definición. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces esa sería como nuestra definición de sistema pasivo. Miren que digamos, es un reto parecido a lo que ocurre cuando uno va a hacer análisis de Lyapunov, que tiene que buscar la función de Lyapunov para este sistema. En este caso tenemos que buscar la función de storage para este sistema, y esa función de storage, pues intuitivamente pues tiene como una forma muy parecida a lo que ocurre con las funciones de Lyapunov. Entonces están, digamos, estrechamente relacionadas, pero en la mayoría de sistemas físicos que vamos a trabajar, pues es relativamente fácil identificar esa función de storage. Esa función va a ser, en la mayoría de los casos, la energía del sistema o una función de energía. Entonces, como un ejemplo, sería este sistema pequeñito. Digamos, este sería un sistema dinámico en R1, ¿cierto? Este sería nuestro sistema, con la entrada, que sería U, y la salida, que sería Y. En este caso, la salida Y es igual a X. Entonces, podría decir que ese sistema es pasivo con función de almacenamiento 1/2 de X al cuadrado. Miren que esta función de almacenamiento cumple las condiciones pues para hacer una función de almacenamiento. La primera es que S de 0 es igual a 0. La segunda es que S es positivo, entonces cumple esas dos condiciones. Y la tercera condición, pues como esto es derivable, pues lo más fácil sería calcular la derivada. Entonces sería ese punto sería igual a X por X punto, es decir, a X por X punto, que es lo que tenemos acá adentro, ¿cierto? Esto que tenemos acá, que sería U menos X. Y esto, pues, a su vez, sería igual a X por U. Estamos trabajando en R1, ¿cierto? Entonces ahí la transpuesta no va. Menos X al cuadrado. Y obviamente esto es menor o igual a U por Y, porque es que Y es igual a X. Es decir, U por Y básicamente es este término que está acá. Entonces, con este menos X al cuadrado, pues va a ser un número más pequeño. Entonces, la conclusión es que este sistema es un sistema pasivo, ¿cierto? Por lo tanto, es un sistema
pasivo. Con función de almacenamiento S igual a X a la unidad. Sería incluso pasivo con otras funciones de almacenamiento. Es decir, esta no es la única función de almacenamiento con la cual ese sistema es pasivo. Y también podría ser pasivo incluso si la salida fuera otra. Por ejemplo, si la salida, digamos que acá tengamos otro sistema dinámico diferente, pero parecido. Vamos, un sistema dinámico al que le entra U, al que le entra X punto igual a U menos X, pero que la salida Y fuera no Y igual a X, sino Y igual a K por X. Este sería como otro sistema dinámico. En este caso también sería pasivo siempre y cuando esa K sea menor o igual a 1, ¿cierto? Si es menor o igual a 1, pues se cumpliría esta desigualdad y también sería pasivo. Entonces, este también es pasivo. Si K es menor o igual a 1. Entonces, en últimas, dentro del sistema puedo tener diferentes salidas que me hacen el sistema pasivo o diferentes funciones de almacenamiento de storage que también me pueden identificar que el mismo sistema sea pasivo. En lo que vamos a hacer mañana, por ejemplo, tenemos libertad en escoger la salida pasiva. Entonces, en esos casos, yo trato de identificar pues la salida que me haga que el sistema sea pasivo. En otros casos pues la salida es fija y lo que tengo que buscar es la función de almacenamiento, si existe pues que haga que ese sistema sea pasivo. Entonces tenemos ahí como varios grados de libertad sobre los cuales podemos trabajar para asegurar que el sistema sea pasivo o para determinar pues que ese sistema sea pasivo. Puede darse el caso Profesor, que, ¿sí? perdón, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia como más significativa entre esta función de almacenamiento y la función de Lyapunov? Porque si miramos, tienen como esos mismos criterios de que la función sea igual 0 en 0, de que sea positiva definida, de que su derivada sea en este caso menor que 0. Entonces, ¿hay alguna como diferencia significativa entre esta y la función de Lyapunov? Pues de hecho, si el sistema es pasivo, para analizar estabilidad, finalmente lo que uno hace es decir que esta función de storage es una función de Lyapunov. Entonces, la función de storage se puede definir pues o se va a definir pues más adelante precisamente como la función de Lyapunov. Sin embargo, toda la teoría de Lyapunov está pensada para digamos, no es cuando tenemos entradas y salidas, sino cuando tenemos un sistema simplemente de la forma x punto igual a f de x, ¿cierto? Entonces a este le Ujú, podemos sí, sí. asociar una función de Lyapunov, ¿cierto? Podemos analizar allí la estabilidad con una función de Lyapunov. Y esa función, pues obviamente va a tener estas mismas características. Entonces, de alguna forma, lo que vamos a tener acá es que S finalmente, pues digamos, si la entrada fuera 0, puedo utilizar a S como función de Lyapunov para analizar la estabilidad de este sistema. Ahora, cuando tengo un sistema mucho más grande, digamos que este H1 se conecta con este H2 y este H2 digamos que se conecta con este H3 y este después lo realimento, por ejemplo, aquí atrás. Entonces, al final, el sistema que tengo es todo este sistema completo. Entonces, allí, en ese caso, voy a necesitar una función de Lyapunov, pero ya no va a ser cada una de estos storage, ¿cierto? Porque este va a ser S1, S2 y S3. La función de Lyapunov, pues, que me va a representar o que me va a permitir analizar todo este sistema, va a ser de alguna forma una combinación como de cada una de estas funciones. Entonces,
En este caso podríamos pensar en esta función de storage como un pedacito de la función de Lyapunov, pero no toda la función de Lyapunov, porque todavía no hemos cerrado pues el lazo, todavía está, digamos, en lazo abierto. Ya cuando queremos, cuando vamos a analizar estabilidad o cuando vamos a hacer control, pues tenemos que de alguna forma cerrar el lazo. Todo el sistema ya queda como una sola entidad, entonces allí ya le podemos buscar una función de Lyapunov. Entonces, en términos simples, podríamos decir que estas funciones de almacenamiento son pedacitos de la función de Lyapunov. Ya. Otra cosita, entonces eso significa también que la complejidad para encontrar estas funciones de almacenamiento también es parecido a la complejidad de encontrar la función de Lyapunov, porque en este ejemplo ya tenemos de hecho la función, nos está dando, y el trabajo a veces de encontrar esa función es bastante compleja. Sí, así es, pero la ventaja acá es como tenemos el sistema por pedacitos, entonces pensemos que estamos trabajando en R100, entonces busque la función de Lyapunov en R100, se ve complicado, ¿cierto? Pero si Sí, sí, resulta sí. que ese R100 está constituido por 100 pedacitos de estos y cada Sí, uno de una estos le puede combinación de buscar, ellas. exacto, y a cada uno de estos le puedo, digamos, buscar la función de Lyapunov que está en R1 o en R2. Entonces, la función de almacenamiento. Entonces, construir la función de Lyapunov de todo el sistema completo va a ser más sencillo, ¿cierto? Porque vamos como construyendo por pedacitos. O sea, como que cada Claro, pedacito del es sistema como dinámico ya una, tiene cierta propiedad. claro, como una deconstrucción del sistema, analizar cada parte y después entonces como agruparlo, algo así, como combinarlo y Exacto. encontrar esa función. Ok, listo, muchas gracias. Exacto. Y esa es, digamos, el potencial pues de esta idea de pasividad en estos sistemas interconectados, que voy analizando pedacito por pedacito, estoy seguro que ya este pedacito es pasivo, entonces le conecto el otro pedacito que también es pasivo, y así poco a poco puedo garantizar estabilidad en algo que es muchísimo más grande, garantizando que cada uno de los pedacitos tenga como una característica de pasividad. Esa es como la idea. Entonces sí, encontrar funciones de Lyapunov siempre va a ser un reto. Eh, Espero que el jueves o el viernes les voy a mostrar un método pues, para encontrar funciones de Lyapunov basado en optimización. Eh, pero sí, siempre termina siendo un reto, pero es mucho más fácil si voy dividiendo como el problema por pedacitos. Bueno, les decía que esta condición de pasividad también puede ser local. En este caso, pues hablaríamos de pasividad local, en donde todo el sistema ya no es pasivo, pero es pasivo, digamos, en un espacio pues en el cual estoy trabajando y que puede ser pues al final el espacio pues que tenga sentido para lo que esté haciendo. Entonces, digamos, acá tenemos un sistema que tiene una entrada, una salida, la misma función de almacenamiento, la misma función de almacenamiento S, entonces podemos hacer lo mismo, como es continua podemos derivar, entonces esto me va a dar X por X punto, entonces esto va a ser X por X punto, que sería X a la 3 menos K por X, menos K por X, todo esto más U, entonces esto me daría X a la 4 menos K por X al cuadrado más U por X, y necesito establecer las condiciones en las cuales esto sea menor o igual a X por Y. Entonces, como Y es igual a X, entonces lo que me va a salir X por Y va a ser este. Entonces, las condiciones pues para poder que esto sea pasivo, es decir, para poder que esto sea menor o igual a U por Y, para poder que se cumpla eso, entonces esto que está acá tiene que ser menor o igual a 0. Entonces tendría X a la 4 menos K, X al cuadrado, tiene que ser menor o igual a 0 para poder que eso se cumpla.
Y bueno, esto es lo mismo que x al cuadrado, x al cuadrado menos k, menor o igual a 0. Se me está acabando el espacio, pongámoslo por acá arriba. Entonces esto a su vez significa que x al cuadrado menos k es menor o igual a 0, lo cual significa finalmente que x tiene que estar entre raíz de k y menos raíz de k. Entonces este sistema es pasivo, pero solo si x está en este intervalo. Entonces es pasivo localmente en este intervalo, ¿cierto? En este intervalo que estoy definiendo acá. Entonces, pues es mucho mejor si es pasivo pues en todo RM, pero pues en este caso podemos garantizar que es pasivo siempre y cuando X no se vaya a salir de esta región. En muchos casos pues lo que tenemos, en muchos casos lo que tenemos es un sistema que pues debe estar en ciertos rangos de operación. Si se sale de esos rangos simplemente se desconecta. Entonces podemos, digamos, trabajar con esa pasividad local. Entonces es suficiente. Ahora, les decía que los circuitos o que la teoría de pasividad proviene de los circuitos eléctricos. Básicamente, pues gran parte del desarrollo de todas estas ideas viene del análisis de circuitos eléctricos, no solo circuitos lineales, sino circuitos no lineales también. Es decir, incluso si esta capacitancia o esta inductancia es no lineal, si tiene algún tipo de saturación o si la capacitancia es no lineal o si la resistencia es también una resistencia no lineal, incluso en esos casos el circuito sigue siendo pasivo. Entonces mucha de esta teoría pues proviene de los circuitos eléctricos. Entonces, un circuito como este pues también va a describir un sistema pasivo. Simplemente hay que identificar, digamos, cuál es la entrada de ese sistema y cuál es la salida. Digamos acá si tenemos esta capacitancia, vamos a llamar este voltaje que tenemos acá, lo vamos a llamar B. Esta corriente de esta inductancia la vamos a llamar I. Y básicamente las variables de estado de ese sistema son la corriente pues en las inductancias, el voltaje en las capacitancias, ¿cierto? Entonces ese va a ser las variables de estado del sistema. Entonces, básicamente aquí vamos a trabajar en R2. La función de almacenamiento, la función de storage, pues en este caso es muy fácil porque la podemos definir a partir pues, del almacenamiento de los elementos almacenadores de energía que tenemos allí. Es decir, puede ser un medio de L por I cuadrado más un medio de C por B al cuadrado. Entonces, la física allí viene como en nuestra ayuda. Digamos, estas son las ecuaciones que representan la energía que tiene cada uno de esos componentes. Entonces, es relativamente fácil encontrar la función de almacenamiento en el caso pues, de este circuito. Bueno, ya lo demás es simplemente utilizar las leyes de Kirchhoff para sacar el sistema dinámico pues, que tenemos aquí. Digamos, lo que tendríamos acá, vamos a ver si lo tengo más adelante. Bueno, aquí tenía la función de almacenamiento. Y lo que tenemos aquí en este sistema, pues va a ser este voltaje B sub S más el voltaje que se produce aquí, que sería con esta polaridad, sería todo el voltaje que tenemos acá arriba. Entonces lo que tendríamos es que todo este voltaje sería voltaje, a ver, que hace tiempo no resuelvo circuitos, entonces sería voltaje, sería igual a L por dI dt, más B sub S, ¿cierto? Ese sería el voltaje.
Ah, no, al contrario. Este voltaje B sería B sub S menos L por dI dt. Así es. Y las corrientes que llegan acá, pues lo que voy a tener es que esta corriente que viene acá es igual a esta corriente que viene acá, más esta corriente que viene acá. Entonces lo que voy a tener es que esta corriente es igual a C por dB dt. Ese es el voltaje del capacitor, más el voltaje en esta resistencia, que sería voltaje sobre resistencia. Bueno, ahí tendríamos el sistema dinámico. Ese sistema dinámico simplemente habría que acomodarlo pues para que nos quede como lo queremos, ¿cierto? Que sea dI dt igual a 1 sobre L por 1 sobre L por Bs menos B. Y por otro lado, dB dt igual a 1 sobre C por I menos B sobre R. Entonces este sería el sistema dinámico pues que tenemos. Ya tenemos la función de almacenamiento, que sería esta que tenemos acá. Y lo que tenemos que identificar es cuál es la entrada de ese sistema y cuál es la salida. La entrada, o sea, lo que yo puedo allí modificar claramente es B sub S, es decir, es este voltaje en esta fuente de voltaje. Entonces esa sería la entrada B sub S. Y la salida, en este caso, la salida sería la corriente en la inductancia. Esa sería como la salida pasiva. Entonces, básicamente, pues puedo hacer lo mismo. Calculo la derivada de S, que me daría L por I. Bueno, no voy a usar aquí el punto porque se me confunde con el puntico de la I. Entonces, lo mejor ds de t igual a L por I por dI de t más C por B por dB de t. Y esto lo reemplazo pues por cada una de estas ecuaciones. Entonces me va a quedar, bueno, acá el L se me va a cancelar, me va a quedar I por BS menos B más la C también se me va a cancelar, entonces me va a quedar I menos B sobre R. Esto sigue siendo ds de t. Y por acá me va a dar I por BS menos I por B más I por B, se me cancela obviamente, menos B cuadrado sobre R. Y esto evidentemente es menor o igual a I por BS, donde esto de acá es la salida, esto es y esto de acá es la entrada, que sería U. Entonces en ese caso, ese circuito es un circuito pasivo, ¿cierto? Ese sería como el ejemplo pues de ese sistema pasivo. Importante, miren que cuando definimos la función de almacenamiento en este circuito, la resistencia no entra allí en la función de almacenamiento. Esa resistencia nos va a servir y en general todos los efectos pues, disipativos, si lo que tuviéramos es un sistema mecánico, entonces la fricción no va a entrar obviamente en esa función de almacenamiento, pero me va a servir pues más adelante para que se cumpla la desigualdad. O sea, va a ayudar más adelante para poder que se cumpla la desigualdad. Entonces esa resistencia pues no entraría en la función de storage. Entonces, y este sistema de hecho
pues acá lo hice como un todo, pero yo podría haberlo hecho por pedazos, ¿cierto? O sea, haber tomado primero este sistemita y haber identificado cuáles eran las entradas y las salidas de este sistema, y luego este sistema que está acá. Entonces, este de acá tendría función de almacenamiento simplemente un medio L por I cuadrado, y este otro pedazo de acá tendría solo función de almacenamiento un medio de C por B al cuadrado, y luego interconectar estos dos sistemas para tener este sistema pasivo más grande. En general, podemos hacer este tipo de cosas en general con cualquier sistema pasivo. Por ejemplo, puedo tener sistemas pasivos en paralelo. Sistema pasivo en paralelo es algo como esto, donde tengo un sistema pasivo H1, un sistema pasivo H2, con salidas Y1, Y2, con entradas, pues este va a ser U1 y U2, pero como el sistema está en paralelo, pues a ambos les va a entrar la misma entrada, y la salida de mi nuevo sistema, o sea, de todo este sistema, sería simplemente Y1 más Y2. Obviamente este de acá tendrá función de storage S1 y este de acá tendrá función de storage S2. Entonces, como cada uno es pasivo, entonces digamos que sea diferenciable, pues para que sea mucho más fácil. Entonces, S1 es menor o igual a 1 transpuesto por Y1, y S2 punto va a ser menor o igual a U2 transpuesta por Y2. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos es pasivo. Se puede hacer también lo mismo utilizando pues la definición integral, pero es pues mucho más fácil utilizando pues allí la derivada. Entonces, la función de storage del sistema completo la vamos a definir como S1 más S2. Esa sería la función de storage de ese sistema. Obviamente, ese punto es igual a S1 punto más S2 punto. Y a su vez, pues esto va a ser menor o igual a U1 transpuesto por Y1 más U2 transpuesto por Y2. Pero esto a su vez, como ambos U's son el mismo, esto sería U transpuesto por Y1 más Y2. Y como pueden ver allí, lo que tenemos es que como Y es Y1 más Y2, entonces mi nuevo sistema cumple esa condición de pasividad, y la función de storage de mi nuevo sistema es simplemente la suma de las funciones de storage de cada uno de los sistemas pasivos. ¿De acuerdo? Entonces miren que es muy sencillo, y esto pues se puede escalar, ¿cierto? Ahí tengo solo dos sistemas interconectados, pero este sistema lo puedo interconectar a otro. Entonces al final puedo tener 100 sistemas pasivos interconectados, y si estoy seguro de que cada uno de los sistemas es pasivo, entonces ya tengo la función de storage de todo el sistema si están en paralelo. Entonces esa es como la ventaja, y la metodología pues como que vamos a tratar de seguir. ¿Está claro? Bueno. Otro caso también interesante para nosotros es cuando hay una realimentación, es decir, tengo dos sistemas pasivos. Este sistema pasivo tiene una entrada U1 y una salida Y1, y esta salida Y1 la coloco como la entrada de mi otro sistema pasivo. Entonces esta va a ser la entrada U2 y me va a salir la salida Y2. Y entonces eso significa que cuando entre acá, como va a ser una realimentación negativa, entonces esta entrada 1 realmente va a ser esta referencia R, que es simplemente una referencia pues externa, que se va a convertir finalmente en la nueva entrada del nuevo sistema. Entonces esto que voy a tener acá sería R menos Y2, ¿cierto? Esto sería U2. Y mi nuevo sistema sería este que tengo acá. Este sería como el nuevo sistema que voy a generar. Nuevamente, asumimos que es pasivo, entonces eso significa que S1 es menor o igual a 1 transpuesta por Y, S2 punto menor o igual por Y1, U2 transpuesta por Y2, porque cada uno de ellos es pasivo.
voy a definir la salida pasiva de mi nuevo sistema, el sistema pues como un todo, que será S1 más S2. Nuevamente es simplemente la suma de los storage functions de cada uno de los subsistemas que son pasivos, y nuevamente hago lo mismo. Entonces ese punto va a ser igual a S1 punto más S2 punto, exactamente lo mismo. Pero cada una de esas entradas, pues, bueno, este va a ser 1.y1 más U2 y2. Y esto, pues, a su vez, va a ser igual. U1 sería R menos Y2 por Y1 más U2, que U2 es Y1 por Y1 por Y2. Ah, bueno, espera que acá me faltó el transpuesto, ¿cierto? El transpuesto. U2 que sería Y1 transpuesto por Y2. Entonces esto a su vez me va a dar R menos Y2 transpuesta por Y1 más Y1 transpuesta por Y2. R transpuesta por Y1. Y esto pues me cancela porque estos son vectores, ¿cierto? Entonces esto es digamos, un escalar. Y entonces lo que me da es que ese punto es menor o igual a R transpuesta por Y1. Y Y1 es la salida de mi nuevo sistema, ¿cierto? Esa es la salida. Y esta de acá sería la entrada. Entonces, nuevamente, mi nuevo sistema cumple el hecho de que la derivada de la función de storage es menor o igual que la entrada por la salida. Entonces, si tengo una realimentación como esta, negativa, es decir, que reste acá, voy a tener también entonces un sistema que en principio es pasivo. ¿De acuerdo? Bueno. También puedo tener cosas como estas, en donde tenga mi sistema, va a ser la entrada U, la salida Y, y voy a tener acá, digamos, un nuevo sistema más grande, en donde esta entrada pues va a ser una entrada U barra, digamos, y esta va a ser una salida Y barra, en donde voy a tener acá simplemente una matriz M de X, que puede ser cualquier tipo de matriz, obviamente cuadrada, pero puede depender de X con toda la no linealidad que se nos pueda ocurrir, ¿cierto? Puede tener por allí dentro de esa matriz senos, cosenos, lo que querramos, X al cuadrado, polinomios, lo que sea. Lo importante es que sea esta una matriz cuadrada. Y entonces podemos, si el sistema es pasivo, es decir, si ese punto es menor o igual a U transpuesto por Y, pues el sistema va a ser pasivo también desde el punto de vista de todo el sistema, pues como con entrada U barra y salida Y barra. ¿Cómo vemos esto? Simplemente pues sabemos que Y barra es igual a M transpuesto por y U es igual a M por U barra, ¿cierto? M por U barra. Entonces acá lo que voy a tener es que esta misma ecuación, como M es M por U barra, entonces aquí sería M por U barra transpuesta por y esto a su vez es igual a U transpuesta por M transpuesta por Y, pero M transpuesta por Y es Y barra, entonces esto es igual a U transpuesta por Y barra. Es decir, voy a tener algo como esto. Entonces el sistema va a seguir siendo pasivo. Entonces, pues esto es bastante útil porque puede que el sistema sea relativamente sencillo, simplemente la no linealidad entra acá como M de X y M de X transpuesta, pero si conozco, digamos, la característica pasiva de esta, pues la característica pasiva de todo este nuevo sistema, por muy complejo que sea este M de X o este M de X transpuesto,
finalmente la salida va a seguir siendo pasiva. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No me dejen hablar solo, que a veces se me cae el internet y termino hablando solo y no me doy cuenta. Bueno, miremos entonces, hablemos un poco de los conceptos de estabilidad en el sentido de Lyapunov para conectar un poco estas ideas de pasividad con las ideas de estabilidad. Entonces, bueno, este concepto pues ya muchos de ustedes lo conocen, pero pues no todos, porque el curso lo definimos que fuera bastante amplio, no solo pues para quienes ya son expertos en esta temática de Lyapunov, sino para quienes apenas están empezando pues en estos temas. Entonces necesitamos pues las definiciones clásicas de estabilidad. Entonces digamos que tenemos un sistema dinámico x punto igual a f de x. Acá no vamos a hablar de sistemas pues entradas, salidas, sino simplemente un sistema dinámico x punto igual a f de x. Un punto de equilibrio que vamos a llamar XC. El punto de equilibrio simplemente es el punto en el cual esto se vuelve cero. Esto es lo que vamos a llamar punto de equilibrio. Y un punto inicial X0. Entonces decimos que la solución X de t XC es limitada si existe una constante K que depende de este X del punto de equilibrio, tal que la norma de esta trayectoria sea menor o igual a K. Es estable si por cada épsilon mayor que 0 existe un delta de épsilon mayor que 0, tal que esta diferencia implique que la trayectoria sea menor o igual a épsilon. Asintóticamente estable si es estable y además se pega al punto, e inestable si no es estable. Yo por acá tenía unos dibujos, pero entonces los puedo volver a hacer. Entonces, digamos que estamos trabajando en R2. Entonces, digamos que esto es X1, X2. Este que tengo acá es mi punto de equilibrio, es decir, este es XE1, XE2. Y a partir de este, digamos que el eje temporal, digamos, se vaya hacia allá. Entonces, digamos que esto sea una trayectoria, puede ser incluso una línea recta, es decir, es simplemente un punto de equilibrio constante. Pero si esta trayectoria está acotado, entonces decimos que el sistema es limitado. Es decir, si alrededor de esto, digamos, hay algo que lo pueda acotar, que no se me vaya pues para infinito. Entonces, en este caso decimos que esta solución es limitada. Para nosotros, realmente, la mayoría de los casos, esto va a ser una línea recta, es decir, es simplemente un punto de equilibrio que en el tiempo se va a mantener constante, pero, digamos, la definición es un poco más general. Entonces, ese es el caso en el cual es limitado. ¿En qué caso decimos que es estable? Entonces, ese punto de equilibrio, X1, X2, tengo acá mi punto de equilibrio, XC, y un punto inicial, X sub 0, digamos que ese punto de equilibrio pues simplemente sea una trayectoria. Y en este caso, digamos, lo que estamos analizando acá es que si parto de este punto X sub 0, él se va a quedar como en un espacio, en una trayectoria, tal vez se puede pegar, pero se va a quedar como en un espacio limitado. Entonces, si existe un espacio por acá que esté como limitado, que no se me vaya a ir como para infinito, entonces en este caso decimos que es estable. Y asintóticamente estable sería, si yo tengo acá el punto X1, X2, mi punto de equilibrio, X sub E, un punto inicial, digamos que venga así, y la trayectoria no solo se queda en el espacio, sino que poco a poco se pega pues a este de acá. Entonces en este caso es estable, pero no solo es estable, sino que es estable
asintóticamente. Puse la tilde donde no era. Es decir, límite cuando t tiende a infinito. Acá recuerden que por allá vamos a tener es como el t. Cuando t tiende a infinito se va pegando a la solución, a la trayectoria pues queda allí o al punto de equilibrio básicamente. Entonces esa va a ser nuestra definición de estabilidad. E inestable pues simplemente si no es estable, si se sale de esta trayectoria y se va hacia infinito. Particular, digamos, nuestras soluciones van a ser simplemente un punto de equilibrio, un punto pues que se va a mantener constante. Y decimos que X sub E es globalmente estable si es estable y todas las soluciones son limitadas. Y X sub E es global asintóticamente estable si es asintóticamente estable y su región de atracción es Rn. La región de atracción básicamente, digamos, si yo tengo, digamos solo este en x1, x2, mi punto de equilibrio x sub e, y parto pues por acá hay un punto inicial, él se va a ir hasta que se pega, digamos, a mi punto de equilibrio, en ese caso es asintóticamente estable, esta sería la condición x sub 0. Si parto por acá de otra condición x sub 0, pues la idea es que también se va a pegar. Y la región de atracción se refiere a la región en la cual, digamos, si yo parto de cualquier punto dentro de esta región, él se me va a ir, digamos, hacia el punto de estabilidad. Entonces esta va a ser la región de atracción. A veces digamos, en los libros sobre todo en los de matemáticas, a veces se obvia, digamos, esta parte de la región de atracción, pero para nosotros en las aplicaciones de sistemas eléctricos, la región de atracción es de las cosas más importantes para nosotros. Es decir, no es suficiente con que el sistema sea estable, sino que queremos saber hasta dónde podemos asegurar que es estable, porque esta región de atracción va a implicar, digamos, hasta cuántas líneas de transmisión se pueden desconectar antes de que el sistema se haga inestable o hasta dónde se puede mover un voltaje o una corriente antes de que el sistema se haga inestable. Entonces, determinar esas regiones de atracción termina siendo importante para nosotros porque nos permite saber, digamos, hasta dónde podemos operar el sistema. Y eso también nos permite identificar las protecciones, hasta dónde debemos proteger ese sistema y cosas por el estilo. Entonces la región de atracción es particularmente importante para nosotros. Otra definición que vamos a utilizar es una función B que va de Rn a R, es radialmente ilimitada. Sí, cuando x tiende a infinito, implica que f de x tiende a infinito. El caso más típico es una función cuadrática, ¿cierto? Que si x, que viene acá, este sería f de x, que si x tiende a infinito o hacia allá, ¿cierto? Norma de x, pues también hacia infinito, pues esto va a implicar que este se va a más infinito, ¿cierto? Entonces esa es la definición de una función radialmente ilimitada. Entonces tenemos acá digamos una versión de este teorema de Lyapunov. Vamos a analizar el punto de equilibrio como si x sub e fuera igual a 0. Si no es 0, simplemente podemos hacer un cambio de variables para que el punto de equilibrio sea 0. Entonces, sea x sub e el punto de equilibrio igual a 0, el punto de equilibrio de la función x punto igual a f de x, con f de x, pues, Lipschitz continua, etcétera, etcétera, sea b una función tipo C1. Tipo C1 significa que sea diferenciable al menos una vez, definida positiva y radialmente ilimitada, tal que la derivada de b sea menor o igual a 0. Entonces, en ese caso, decimos que x sub e es globalmente estable y todas sus soluciones convergen al punto en donde x punto en donde la derivada de b sea igual a 0. Además, si
B punto es estrictamente menor a 0, entonces podemos decir que es asintóticamente estable. Para quienes no están familiarizados con esta idea de Lyapunov, la idea básica es establecer una función, digamos que trabajemos nuevamente en R2. Digamos que esta es R2, digamos que este es el punto de equilibrio, X sub E, esto es X1 y X2. Tengo una función B, que es que va, digamos, en este caso, de R2 a R. Es decir, que yo podría representar acá las curvas de nivel de B. Casi siempre esa función, pues, es muy común que sea una cuadrática, entonces las curvas de nivel se van a ver algo como esto, ¿cierto? Se van a ver algo como esto. Y la idea básica es que la derivada, si puedo asegurar que esta derivada es estrictamente menor a 0, básicamente lo que estoy diciendo es que si estoy en cualquiera de estos puntos, esto me va a apuntar como hacia adentro, ¿cierto? Como que se me va a ir hacia adentro. Entonces casi cualquier trayectoria, bueno, cualquier trayectoria dentro de esta región en la cual se cumple esto, es decir, dentro de la región de atracción, él va a partir de acá y se va a tratar de ir hacia ese punto de equilibrio. Básicamente, esa es la intuición pues detrás de ese teorema de Lyapunov, que bueno, yo creo que ustedes ya lo conocen bastante bien. Importante allí, el hecho de que yo escoja una función de Lyapunov y no me cumpla estas condiciones, no significa que el sistema sea inestable. Puede que sea inestable o puede que simplemente elegí una función de Lyapunov que no era pues la función de Lyapunov que me permite garantizar estabilidad en ese sistema. Y pueden haber muchísimas funciones de Lyapunov pues para un mismo sistema. Entonces, el hecho pues de que yo escoja una función de Lyapunov y no me cumpla estas condiciones no significa inmediatamente que el sistema sea inestable. Bueno, importante aquí, pasividad por sí sola no implica estabilidad. Bueno, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta o algún comentario, como la mayoría de ustedes son matemáticos, saben mucho más que yo de estos conceptos de Lyapunov. Si hay algo que quieran complementar, pues es bienvenido cualquier comentario al respecto. Bueno, les decía que pasividad por sí sola no implica estabilidad, es decir, puedo tener un sistema que sea pasivo, pero por sí solo eso no implica que sea estable, ¿cierto? Entonces, un ejemplo sería este sistema dinámico. A este sistema dinámico le entran, vamos a llamar este sistema dinámico. Este sistema dinámico está en R2, es decir, tiene estas dos ecuaciones diferenciales y va a tener una entrada y una salida, es decir, una entrada U y una salida Y, que en este caso es X2. Este sistema es pasivo. Nuevamente, la forma de demostrarlo es calculando ese punto con esta función de almacenamiento. Ese punto sería X2 por X2 punto. Y esto sería entonces X2 por X2 punto, que es U. Y esto obviamente pues es menor o igual, en este caso pues es igual a U por Y, ¿cierto? Entonces, en principio cumple la definición de estabilidad. De hecho, no solo es menor o igual, sino que es igual, pero en principio pues cumple la... cumple la condición de pasividad. Sin embargo, miren que este sistema no es estable. Prácticamente digamos, en principio esta entrada de U, digamos, hagamos U igual a 0 por decir algo. Entonces, este pedacito de acá, sí digamos, se mantendría en un punto,
Pero este de acá, miren que me da x1 punto igual a x. Esto es una función que va a ser creciente, ¿cierto? Entonces, en el caso de x1, digamos, en el tiempo se va a ir hacia infinito, ¿cierto? Entonces, digamos que parta por acá de un punto x1 igual a 1. Esto, digamos que sea el tiempo. Entonces, x1 se me va a ir para infinito. Entonces, básicamente este sistema es inestable. Entonces, pues ahí podemos ver que no necesariamente con ser pasivo ya puede implicar que el sistema va a ser estable. Puede que sea pasivo y aún así con una entrada fija el sistema hacerse inestable. Entonces ahí ya empezamos a ver como diferencias pues en el sentido pues de esta función de storage, porque miren que existe esta función de storage para este sistema y sin embargo esa no es una función de Lyapunov para ese sistema. Entonces necesito digamos una condición adicional para, además de la pasividad, asegurar que el sistema sea estable. Entonces, para eso necesitamos la definición de estabilidad condicional. Entonces, definimos un sistema dinámico x punto igual a f de x, punto de equilibrio x sub e, y un conjunto z que pertenece a Rn. Decimos que la solución x sub e es estable condicionada al conjunto z si x sub e pertenece a z y por cada epsilon existe un lambda tal que se cumplen, digamos, las mismas condiciones pues de estabilidad, pero en este caso condicionadas a que x sub 0 pertenezca a este conjunto z. Y asintóticamente estable condicionada a z serían las mismas condiciones de estabilidad con la diferencia de que estamos condicionando de que este pertenezca a este conjunto Z. Entonces, básicamente es una condición un poco más, un poco más restringida pues, que la condición de estabilidad. Es estabilidad condicionada a que pertenezca al punto Z. Y aquí viene la definición que es importante pues, para conectar estas dos ideas de estabilidad y pasividad. Entonces, decimos que un sistema H, digamos, o bueno, decimos que tenemos un sistema H, este sistema va a tener entrada U, aquí va a venir el sistema y salida Y. Entonces consideramos este sistema H con entrada 0, es decir, asumimos que este U se vuelve igual a 0. Y sea Z el conjunto invariante máximo contenido en este espacio de salida. Entonces decimos que H es detectable de estado 0, si X igual a 0 es asintóticamente estable condicionado al conjunto Z que estamos trabajando. Esa sería como la condición de que el sistema sea detectable de estado 0. Básicamente lo que estamos diciendo allí es que cuando hacemos la entrada 0, el sistema que nos queda allí adentro es asintóticamente estable, condicionado a este espacio pues, que vamos a considerar de salida. Y finalmente, entonces ya podemos, a partir de esa definición, establecer la relación entre pasividad y estabilidad. Entonces, sea H un sistema pasivo con función de storage S y las condiciones pues de siempre. Tenemos H de XU que va a ser la salida. Recuerden que nuestro sistema, como lo tenemos, es, digamos, acá viene la entrada. Aquí viene X punto igual a F de X, U. Y la salida Y es un H de X, U. Ese es nuestro sistema y esta va a ser la salida. Entonces, si S es definida positiva,
entonces el punto x sub e igual a 0 es estable cuando la entrada se hace igual a 0. Es decir, si puedo definir que S es definida positiva, miren que en este ejemplo que teníamos acá no es completamente definida positiva porque solo está definida en función de x2 y los estados son x1 y x2. Entonces, en este caso, esta función no es definida positiva, sino solo semidefinida. Si la función S es definida positiva, entonces ahí sí podemos asegurar que el punto x sub 0, x sub e, perdón, es estable. Si no es definida positiva, pero H es detectable de estado 0, entonces el punto de equilibrio es estable con la entrada U igual a 0. Y lo otro es que la realimentación U igual a menos Y alcanza estabilidad asintótica del punto X sub E si H es detectable de estado 0. Una realimentación de este tipo básicamente es que tengo mi función H, esta es la salida, y la realimentación U igual a Y es simplemente tomar esta salida, multiplicarla acá por menos 1, y que se convierta acá en la entrada. Si hago esto, entonces logro que el sistema pues, resultante sea, asintóticamente estable. Esa es básicamente las propiedades pues, que vamos a tener allí con respecto a la estabilidad. Entonces acá tenemos un ejemplo, yo por acá lo rayé, a ver si lo tengo acá. Listo, digamos que tenemos este sistema. Este sistema viene en R2. Vamos a definir una función de storage en este sistema. Entonces, la función de storage que vamos a definir va a ser un medio de x2 al cuadrado. Entonces, con esta función de storage, el sistema es pasivo. El sistema simplemente porque ese punto, que es igual a x2 por x2 puntos, es igual, en este caso, a y por u. Como y es igual a x2 y x2 punto es igual a u, entonces básicamente se cumple la igualdad. Entonces, es un sistema pasivo. Ahora miremos si es detectable de estado 0. Entonces, como esta función solo está en función de x2, no es definida positiva, entonces no puedo garantizar en principio que si le introduzco una entrada u igual a 0, el sistema pues va a ser estable. No puedo asegurar por ahora estabilidad. Entonces tengo que analizar el hecho de que el sistema sea detectable de estado 0. Entonces, ¿cómo es detectable? Detectable de estado 0. Entonces, lo que voy a hacer es la entrada U, hacerla igual a 0. Entonces, U la vuelvo igual a 0. Y mi sistema resultante sería x1 punto igual a menos 10 x1. Miren que este seno de x2 a la 5, pues se me va a volver, perdón, primero este de acá, se me va a volver 0. Y como la salida también la voy a volver 0, entonces también se me va a volver igual a 0. Entonces, básicamente la entrada y la salida la voy a hacer igual a 0 y lo que me va a quedar es este sistemita de acá, que obviamente es asintóticamente estable, él solo, ¿cierto? Asintóticamente condicionado a que esa entrada y esa salida sean iguales a 0. Entonces, la conclusión es que este sistema es detectable de estado 0. Y al ser detectable de estado 0, entonces yo ya puedo, con este teorema que tengo acá, decir que el sistema es estable, no necesariamente asintóticamente estable, pero sí estable. Es estable si la entrada pues es U igual a 0. Pues por lo tanto,
el sistema va a ser estable cuando U es igual a 0. Pero además, lo que puedo hacer es hacerlo asintóticamente estable. ¿Cómo lo puedo hacer asintóticamente estable? ¿Cómo lo puedo hacer asintóticamente estable? Simplemente con una realimentación, donde yo acá tengo U, aquí me va a salir la salida Y, simplemente esta salida Y la realimento acá, multiplicada por -1, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que voy a hacer para volverlo asintóticamente estable es que este U sea menos Y, que es X2. Entonces, simplemente haciendo que U sea igual a -Y, ya puedo hacer que el sistema sea asintóticamente estable. ¿Qué me gané con esto? Miren, miren dos cosas. La primera es que evaluar que el sistema era pasivo fue relativamente fácil. A pesar de que esto por acá tenía un seno de x a la 5, que está súper complicado, y que acá tenía un x1 a la 3, que también estaba complicado como para buscarle función de Lyapunov. Sin embargo, identificar que el sistema era pasivo fue relativamente fácil. Y después identificar que el sistema era detectable de estado cero era también relativamente fácil, que me deshice básicamente de este seno a la 5 y x1 a la 3, me quedó algo relativamente sencillo de analizar, y ya con eso pude establecer pues que el sistema era estable, y lo puedo volver asintóticamente estable con esta realimentación. Entonces, básicamente, allí es donde podemos ver como el poder pues de lo que estamos analizando, ¿cierto? El hecho de que, digamos, podamos construir o podamos analizar estabilidad de todo el sistema, a pesar de que conocemos son solo pedacitos de las funciones de Lyapunov. A pesar de que no está toda la función de Lyapunov completa, pero sí conocemos pedacitos pues de esa función de Lyapunov. Entonces, ¿qué hemos Profe, aprendido? Sí. una pregunta al respecto de lo que acaba de decir. Salvo de los efectos para el tratamiento matemático y el análisis pues, de estabilidad, ¿qué implicaciones en un contexto real tiene incluir esa entrada negativa, esa retroalimentación negativa? Ah, sí, la mayoría, pues esto es, digamos, el caso típico de un control. La mayoría de los controles que uno hace son realimentaciones negativas. Por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo se me ocurre? Por ejemplo, una máquina síncrona, ¿cierto? El ejemplo, pues, que estamos trabajando. Acá tenemos nuestra máquina síncrona conectada a la red. Digamos que es el sistema de transmisión nacional. Esto que está acá es la máquina síncrona, que tiene el modelo que vimos pues en la clase pasada. Detrás de esta máquina síncrona viene una turbina. Esta es la turbina. Después de esta turbina viene una válvula. Uno la dibuja acá chiquita, pero esa válvula es casi más grande que la turbina, entonces tiene también una dinámica, son gigantescas, entonces se tardan un tiempo en moverse. Entonces tiene acá una válvula. Y acá todo esto, digamos, tiene una dinámica establecida, ¿cierto? La dinámica de esa máquina síncrona depende de la inercia de esa máquina, que es una inercia gigantesca que no la puedo modificar. La dinámica pues de esta turbina va a depender de la turbina, de la tubería de presión, etcétera, la válvula. Y yo acá le monto, digamos, un dispositivo que es el gobernador de velocidad, que es sobre el cual puedo yo hacer lo que quiera sobre el sistema. Básicamente es un dispositivo electrónico, un computador, una plaquita electrónica. Entonces, desde el punto de vista del sistema, yo puedo decir que esto que está acá es todo mi sistema, ¿cierto? Este es todo mi sistema dinámico. Esto que está acá es la entrada U, y la salida que yo tengo acá es, por ejemplo, la frecuencia.
Esta es la frecuencia del sistema, que la puedo medir aquí en este punto de salida. Entonces voy a tener una entrada, que en este caso es digamos, la apertura de la válvula, que tanto abro o cierro esa válvula, y voy a tener una salida W, que es la frecuencia que yo quiero mantener. Recuerdan que esta frecuencia yo la quiero mantener en 60 Hz para que se me sincronice en todo este sistema. Entonces yo lo que hago es saco esta salida U y la realimento. Usualmente es una realimentación negativa para, digamos, porque en la mayoría de los casos cuando hago esto puedo garantizar estabilidad. La realimento acá. En este sistema, este gobernador de velocidad es otro sistema dinámico, pero como es un sistema dinámico que lo estoy montando es sobre, digamos, sobre un computador o lo que sea, es un sistema dinámico básicamente en donde lo que está acá adentro es lo que yo quiera que ocurra en el sistema. Entonces, este gobernador de velocidad es básicamente el control de ese sistema. Y esto que voy a tener acá es la realimentación. Entonces, esta es la realimentación negativa. Entonces, gran parte del reto pues, al que nos enfrentamos cuando diseñamos un control es esta dinámica del sistema ya la conozco y es una dinámica fija, casi que no puedo hacer nada sobre ella, pero lo que sí puedo hacer es realimentar esta salida, establecer aquí un control, es decir, una serie de ecuaciones, un sistema dinámico, para que la frecuencia de este sistema se me pegue a los 60 Hz que yo quiero. Es decir, puede que este sistema sea estable o inestable, pero la idea es que cuando hago aquí la realimentación, lo que voy a tratar de hacer es obligar a que el sistema completo se me vuelva asintóticamente estable y asintóticamente a donde yo quiera. Es decir, al final yo lo que quiero es que esta frecuencia, que es la salida que yo quiero, se me vuelva asintóticamente estable, ¿cierto? Esa es la frecuencia. A los 60 Hz pues, de la red. Entonces esa es como la implicación de esa realimentación negativa. No sé si eso responde a su pregunta o si... No, sí, muchas gracias. Listo. Entonces esa es como la idea. Y bueno, aquí hay muchos retos porque aquí, digamos, para diseñar este control, básicamente puedo hacer lo que sea, ¿cierto? O sea, yo puedo montar ahí el sistema dinámico que quiera. Entonces eso es una libertad gigantesca. Pero también eso es un problema porque entonces, ¿qué sistema dinámico le monto ahí para que haga lo que yo quiero? Entonces hay muchas técnicas, pues, de control para obligar a que el sistema haga lo que yo quiero, ¿cierto? Que se comporte realmente como yo quiera que se comporte. Ya en la clase de mañana vamos a utilizar una de esas técnicas, que es la más sencilla de todas, pero que termina siendo la más aplicada en la industria. La industria siempre busca lo sencillo, ellos no se complican la vida. Si algo fácil funciona, se sigue pues lo fácil. Y el control pues más sencillo que existe es un control PI. Un control PI significa proporcional integral, es simplemente un control que tiene una acción proporcional y una acción integral. Es decir, la ecuación diferencial básicamente es una ecuación de primer orden. Es decir, si lo coloco en Laplace, por ejemplo, es una función de transferencia de este tipo, Kp más Ki sobre S, ¿cierto? Si lo colocara pues en Laplace es algo como esto. Entonces es una función, es el control más sencillo que puede existir. Hay mucha, digamos, teoría de control para diseñar estos controles cuando el sistema es lineal, es decir, cuando todo este sistema es lineal, entonces lo puedo representar en Laplace. Digamos, hay toda una teoría pues bastante desarrollada. Pero lo que vamos a hacer nosotros es utilizar este tipo de control PI, este tipo de sistema dinámico, cuando el sistema que vamos a tener allí es no lineal. Entonces, o bajo una familia pues, de sistemas no lineales. Un caso particular que es cuando es bilineal, es decir, que simplemente tiene productos entre variables o productos entre
entradas y estados o cosas por el estilo, pero simplemente un producto, nada de x al cubo, ni seno ni coseno, sino una no linealidad relativamente fácil pues de tratar, y en esos casos también se puede utilizar un control como este, que como les decía es el control más típico que se utiliza en la industria. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? La definición pues de pasividad, la pasividad de sistemas interconectados. Recuerden que si los sistemas van en paralelo, el nuevo sistema también es pasivo, y si hay una realimentación, pues el sistema también es pasivo. Y una relación entre pasividad y estabilidad. ¿Cómo podemos establecer esa relación? La referencia es este libro, que como les digo es fácil de obtener con las bases de datos pues, de las universidades, y como les decía también hay un preprint pues disponible para, digamos que es fácil de encontrar en internet. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Profe, una pregunta sobre lo de la realimentación. Eso es un sensor, ¿cierto? La retroalimentación. Parte de la realimentación puede ser un sensor, pues porque yo estoy midiendo algo, y ese sensor puede tener una dinámica que puede ser importante o no, ¿cierto? Pero no solo es el sensor, sino el sistema de control. Ese sistema de control puede ser, por ejemplo, una DSP, pues una plaquita de control, o una FPGA que recibe la información pues del sensor. Implemento allí el sistema dinámico pues que voy a tener, las ecuaciones diferenciales pues que me van a representar el sistema dinámico. Usualmente pues cuando se implementa en discreto, pues porque el computador recibe comandos discretos, entonces tengo que discretizarlo y montar allí como la ecuación diferencial que me va a generar una salida, y esa salida va a ir hacia los actuadores que van a hacer ya la acción de control. Entonces, la realimentación sería los sensores, el dispositivo o la placa que haga control, que puede ser una DSP, una FPGA, un microcontrolador, un Arduino, pues cualquiera de estas tecnologías, un computador, pues en algunos sistemas puede ser incluso un computador, y los actuadores, pues que ya finalmente le van a dar salida otra vez al mundo real para hacer que el sistema se vaya a donde yo quiero. Ok, listo, profe. Gracias. ¿Listo? Bueno, vamos en esta última media hora a hacer algunos ejemplitos pues en OpenModelica, que va a ser el lenguaje que vamos a utilizar para resolver estas ecuaciones diferenciales. Entonces, por favor, pues vamos instalando, o bueno, abriendo el software, que a veces se tarda un ratico en abrir. Denme 2 minutos, yo voy por agua y regreso en 2 minuticos para que hagamos pues el ejercicio. ¿Listo? Vamos entonces abriendo el software. La idea es que lo hagamos en conjunto, es decir, si van teniendo problemas, me van diciendo, no me funciona esto, no me funciona lo otro, y tratamos pues
puede darle solución. Entonces, este software, OpenModelica, pues es un software que tiene ventajas y desventajas. Yo trato de no ser pues, fundamentalista con los software. Todos tienen ventajas, todos tienen desventajas. La ventaja de una enorme, es que es gratis. Y eso pues ya es bastante bueno porque los software de simulación son muy caros y digamos para las empresas que son pequeñas pues no es tan buena idea gastar 100 millones o 200 millones en un software comercial. Entonces el hecho de que sea gratuito pues es una ventaja. Permite prácticamente simular casi cualquier sistema dinámico, es también una ventaja. El código es relativamente fácil e intuitivo, también ventaja. Desventaja es un poquito pesado, a veces pues descargarlo se tarda un tiempo, instalarlo, puede ocupar pues bastante espacio en el disco duro y a veces no es tan rápido como uno quisiera. Entonces, digamos, esas son algunas desventajas. Básicamente, este software es un programa que resuelve ecuaciones diferenciales numéricamente. Básicamente eso es lo que hace este software. La diferencia está en que tiene una interfaz gráfica amigable y nos permite pues como cada sistema dinámico ver lo que es y mirar cómo se interconecta este sistema dinámico con otros sistemas. Miremos mientras abren digamos cada uno de ustedes el programa, miremos algunos ejemplos pues, que ya vienen acá para que miremos pues de qué se trata. Digamos, por decir algo, allí hay muchos ejemplos disponibles, pero esto es, digamos, a lo que me refiero. Cada uno de estos bloquecitos en realidad es un conjunto de ecuaciones diferenciales, es un sistema dinámico y cada uno de ellos está interconectado de alguna forma con otros sistemas y podemos tener como una representación gráfica de qué es cada cosa. Entonces esa es como la gran ventaja pues para nosotros porque también nos permite como tener cierta intuición pues de del sistema pues que estamos analizando. Si uno entra pues en cada uno de ellos, uno puede ver digamos, la ecuación diferencial que representa cada una de estas cosas. Digamos, aquí en la inercia decimos abrir clase. Si miramos acá, aquí está, digamos, todo el código con las ecuaciones pues, que van a representar cada cosa. Entonces, al final, todo esto es simplemente un sistema dinámico, un conjunto de ecuaciones diferenciales. También puede tener ecuaciones algebraicas, pero la ventaja es que cada bloquecito pues lo puedo identificar qué es, puedo ver o puedo modificar la ecuación pues que representa ese bloque, etcétera, etcétera. Entonces esa es como la idea de esto y se ajusta mucho pues a lo que estamos haciendo hasta ahora, en donde son pedacitos de sistemas dinámicos y vamos identificando qué pasa en cada uno de esos pedacitos y luego lo vamos interconectando para generar todo el sistema. Por acá pues estoy viendo algunas preguntas. Sí, MATLAB, en particular MATLAB Simulink hace pues lo que hace este OpenModelica. Entonces este OpenModelica es como el reemplazo de Simulink. Con una diferencia de poco más digamos, para una empresa grande o incluso para una universidad, con una diferencia de precios de, no sé, 50 millones versus 0 pesos. Entonces, sí, hace lo mismo que MATLAB, pero gratuito. Entonces, esa es la ventaja. Desde luego, el hecho de que MATLAB sea un software comercial también tiene ventajas. El help de MATLAB es muy, muy bueno, es mucho mejor que
el help, que la ayuda pues de casi cualquier otro software comercial, y el hecho pues de que Simulink se integre con MATLAB y también con sistemas pues de hardware in the loop, y bueno, hay cantidad de cosas que se pueden hacer en Simulink que son un poco más difíciles de hacer pues en esta plataforma, pero digamos algunas cosas se pueden hacer en OpenModelica sin ningún problema. Entonces sí, todo esto que estamos haciendo se puede hacer también en MATLAB sin ningún problema. Entonces lo que vamos a hacer es crear simplemente una nueva simulación. Le damos aquí en New Modelica Class. Entonces le damos, por ejemplo, un ejemplo. Vamos a hacer la máquina síncrona, que es nuestro primer ejemplo. Entonces, ejemplo máquina síncrona. Y aquí lo tenemos. Y lo que vamos a hacer es representar digamos, las ecuaciones que representan esa máquina síncrona. Hay 3 espacios de trabajo aquí. Uno en donde escribimos las ecuaciones. No sé si lo pueden ver allí bien. 2, en donde podemos poner el diagrama y podemos interconectar esto con otra cosa y luego esta con otra cosa. Y 3, donde está el icono, que es donde podemos hacer el dibujito, por ejemplo, de la máquina síncrona, ponerle entradas, salidas y bueno, ponerlo bonito para que después se pueda interconectar con otra cosa e ir creando sistemas un poco más grandes. Vamos a trabajar en esta parte, la parte del texto. Entonces simplemente, digamos, acá ya tenemos el modelo. Digamos, este es el código de cómo arranca ese modelo. Guardémoslo, digamos, por acá. Y listo. Entonces, lo que vamos a hacer es representar la máquina síncrona. ¿Recuerdan la ecuación de segundo orden que vimos en la clase pasada? Esa va a ser la primera pues, que vamos a representar. Entonces, para eso necesitamos varias variables de estado. Entonces, la primera variable es una variable real. Entonces, decimos, es una variable real. Es θ, que es el ángulo del sistema. Y simplemente decimos que es, ¿cierto? Entonces, el ángulo del sistema, o el ángulo del par del sistema. Punto y coma, pues al final. Después definimos otra variable que vamos a llamar omega, que sería la velocidad angular o la frecuencia del sistema. Velocidad angular del sistema. Y punto y coma al final. Entonces ahí tenemos las dos variables de estado pues de ese sistema. Y además le podemos definir parámetros, que son elementos pues que son fijos. Estas variables de estado son las que se van a, digamos, son las que van a cambiar, los X, que van a hacer la solución de la ecuación diferencial. Y los parámetros, pues los definimos con parameter real m, igual, digamos que m sea igual a 0.8. Esta es la constante de inercia. Bueno, creo que sería útil mostrarles a qué ecuación diferencial me estoy refiriendo, ¿cierto? No sé si están viendo la ecuación de PowerPoint. No, profe, no se ve la No, ecuación de solamente PowerPoint. estamos viendo el software. Ah, ok, listo. Entonces, yo la comparto para que sepamos de qué estamos hablando. Esta, recuerdan que es una máquina síncrona, es una cosa de estas, es una máquina rotativa que recibe pues la rotación de la turbina y convierte esa energía de energía pues rotativa, de energía cinética en energía eléctrica, ¿cierto? La convierte en energía eléctrica en el sistema. Y la ecuación diferencial más simple para identificar pues ese sistema, para representarlo, era esta que teníamos acá, donde recuerdan que M era la constante de inercia, P era una entrada, B era la máxima capacidad de la línea de transmisión, θ, omega 0. Entonces, esta ecuación diferencial
es la que vamos a representar allí en Modélica, ¿de acuerdo? Entonces, volvamos otra vez. No sé si quieren la anotan por allí en un papelito para que no se les olvide y para que sepan pues qué es lo que estamos haciendo. Entonces, volvamos otra vez al software. Pues tenemos acá, por eso entonces definíamos un θ, que era el ángulo del sistema, W, que era la velocidad angular, un parámetro, ese parámetro sí le entramos pues el dato, que sería la constante de inercia, otro parámetro que necesito es la potencia de entrada, en este caso lo voy a poner como parámetro, después lo puedo poner como una entrada, pero ahora como parámetro, de la potencia mecánica, parámetro, digamos B, que sea igual a 2.5 por decir algo. Esta es la capacidad de la línea. Algo bueno de esto es pues poderle escribir los comentarios para uno recordar qué es cada cosa, entonces eso hace que sea muy intuitivo. Parámetro omega sub 0, que sería, digamos que sea 1 por unidad. En realidad es 2pi por 60, pero cuando uno trabaja en por unidad, lo pone todo, pues que el 60 equivalga a 1, entonces simplemente va a ser 1. Entonces esta es la frecuencia nominal. Entonces ahí está, ahí tenemos los parámetros de nuestro modelo, los estados, y en este caso no vamos a tener entradas, vamos a tener parámetros y estados. Ya después lo podemos colocar como entradas. Como necesitamos resolver una ecuación diferencial, entonces necesitamos definir las condiciones iniciales. Entonces para eso hicimos initial equation, para poder definir esas condiciones iniciales. Digamos que θ sea igual a, no sé, 0.3 por decir algo, y que omega sea igual a 0.8 por poner un valor. Esas son simplemente las condiciones iniciales de mi problema. Lo más pequeño para que se vea todo. Y después escribimos las ecuaciones. Las ecuaciones se escriben de forma muy intuitiva. Es decir, ni siquiera tengo que organizarlas, que las derivadas queden a un lado y lo demás al otro, sino que las puedo escribir directamente pues como las tenga en ese momento. Pues, por ejemplo, m por la... bueno, der es derivada en función del tiempo. Entonces acá lo que estoy diciendo es m por la derivada de omega es igual a p menos b por seno de θ. Esa es una ecuación. Y la otra ecuación es que la derivada de θ es igual a omega menos omega sub 0. Y miren que es muy intuitivo la forma de definir un modelo. ¿Está claro? Bueno, la idea es que ustedes lo sigan, entonces la idea es que pues también digiten el modelo para que veamos cómo les funciona. Entonces es, digamos, una plataforma muy sencilla para resolver numéricamente ecuaciones diferenciales y poder hacer un poco análisis sobre el sistema. ¿Está allí alguna pregunta? Bueno, entonces lo podemos compilar con el chulito acá, donde dice check model, que le doy acá.
y ahí pues me dice que se compiló successfully. Entonces, check, máquina síncrona completada exitosamente. Entonces ahí ya con eso estamos seguros que completamos el modelo. Y una vez tenemos eso, entonces ya lo podemos simular. Entonces le damos aquí en Simulation Setup, en la S que está acá arriba. Le decimos cuántos pasos queremos que utilice pues para resolver la ecuación diferencial. Aquí hay varios métodos pues para resolver ecuaciones diferenciales, el de Euler, Runge-Kutta, etcétera, etcétera. Vamos a dejar allí el método que está por defecto. El número de intervalos pues que vamos a considerar, por ejemplo, 500, por decir algo. El tiempo que vamos a simular, por ejemplo, 1 segundo, pueden ser más, por ejemplo, 10 segundos o lo que sea. Y simplemente le damos OK. Y ahí viene pues la única desventaja en mi concepto, y es que no es tan rápido como uno quisiera. Ahí se tarda un ratico pues en compilar, pero bueno, es gratis, ¿cierto? Entonces, y aquí tenemos entonces la solución. Podemos generar gráficos, por ejemplo, en función del tiempo. Por ejemplo, podemos graficar W. Tendríamos pues la salida de W. Si le damos a otro, podemos graficar, por ejemplo, omega. Ah, no, teta mejor. Tenemos W por este lado, tenemos teta. Podemos también hacer gráficos X versus Y. Entonces, en este eje, por ejemplo, podemos poner teta y en el eje Y podemos poner W. Y aquí vemos entonces la solución pues de ese sistema. Obviamente, pues este sistema ahí a simple vista al menos es estable. No se va pues al punto de equilibrio, pero sí es estable. No sé si hasta allí tienen alguna pregunta. Profe, unos 2 segunditos que por lo menos yo todavía estoy escribiendo el código. Ah, listo. Pues les dejo acá el código para que lo revisemos. Y después podemos hacer el último ejercicio que colocamos, el del seno a las 5. Profe, una pregunta, ¿cómo fue que hizo para poder colocar el teta versus el ángulo versus omega? Es que no sé, cuando yo Sí, chulo las dos, aquí, me colocas las dos gráficas. sí, aquí no sé si ven el mouse, hay dos que dice New Plot Window. Ese es una gráfica, la variable versus el tiempo. Y este de acá, que dice New Parametric Plot Window, es con el cual puede graficar una versus la otra. Ah, listo, profe, muchas gracias. De hecho, también en estas de acá pueden graficar varias cosas en el mismo gráfico. Por ejemplo, si ponen aquí teta y W, entonces pueden tener pues varias cosas dentro del mismo gráfico también. Si quieren pues analizar como varias cosas allí en conjunto. Bueno, volvamos aquí al código para los que no lo han terminado. Se los puedo colocar incluso en el chat. Ahí se los coloqué en el chat.
Profe, ¿me recuerdas dónde le diste clic para correr el código, por favor? Sí, aquí en la S, en esta S. Entonces acá en la S le va a aparecer este Simulation Setup y aquí pueden poner de cuándo, pues el tiempo y el número de intervalos que van a considerar, el método numérico que van a utilizar. Bueno, ahí pueden configurar pues la simulación. Pero sí, acá en la S. Si no han grabado, entonces él les va a pedir que lo graben, que graben el archivo en algún lado. Listo. Bueno, ya para terminar, hagamos otro ejemplito. Pongamos aquí ejemplo pasividad. Hagamos el último ejemplito que teníamos allí, el del seno cuadrado. Entonces, en este caso, defino simplemente real. Acá no voy a poner sino solo las variables. Entonces, vamos a definir x de tamaño 2. Simplemente no le voy a poner comentario. Esto es para poder manejar vectores. Entonces, x corchetes 2 me define pues un vector. Ponemos initial equation. Entonces, bueno, pongamos también una entrada. Real u, una entrada simplemente en R1 y real y, que sea como la salida. Entonces, initial equation, simplemente vamos a decir que x es igual a 0,0. Vamos que parten de 0. Bueno, no, porque 0 es el punto de equilibrio. No. Pongámoslo de un punto, digamos 1 menos 1. 1 menos 1, para poder que no partamos pues desde el punto de equilibrio. Porque si no, pues se nos quedaría allí y no nos haría nada. Y la ecuación diferencial era la derivada de x sub 1 era igual a menos 10 por x sub 1 por 1 más seno de x sub 2 a la 5 más x sub 1 a la 3 por u. Esta era la entrada y la otra era que la derivada de x sub 2 es igual a u y y era igual a x sub 2 y la otra era que bueno, la cosa era que íbamos a hacer una realimentación negativa, ¿cierto? Y realimentándolo era decir que u fuera menos y lo que dijimos es que si poníamos esa realimentación, el sistema podíamos asegurar que era asintóticamente estable, ¿cierto? Pues, compilemos acá, parece que está bien. Me he hecho la bendición que sí me vaya a funcionar esto, si no, entonces guardemos acá. Todavía me quedó pues el pasado, entonces cerremos estos, abramos nuevos. Vamos a graficar primero x. No, sería este de acá arriba. Vamos a graficar x1 y x2. Y en efecto, miren que el sistema es asintóticamente estable con la realimentación que acabo allí de generar. Vamos, si fuera x1, x2, bueno, no se ve tan bonito, se ve mucho mejor acá. Partí aquí de 1 menos 1 y miren que él se pega a x igual a 0. Entonces, lo que dijimos, que el sistema era asintóticamente estable cuando tenía una realimentación u igual a menos y, pues en efecto podemos ver que se cumple. Les coloco allí el código en el chat. No sé si tienen alguna pregunta allí. De todas formas, fuimos muy rápido.
abarcamos casi 2 capítulos en menos de 1 hora, entonces fue un poco rápido, pero la idea es pues que al menos esto sirva como motivación para sentarse a estudiar y profundizar un poco más sobre el tema. También vimos allí pues el ejercicio en Open Model y que espero que lo hayan encontrado útil. Digamos, el software. Mañana vamos a hacer lo mismo, una primera parte teórica y una segunda parte de implementación. Entonces allí poco a poco pues ya nos podemos familiarizar un poco más con el software. Entonces, no sé si hasta allí hay alguna pregunta, algo que quieran comentar. Pues la Si verdad no, está como, este programa está chévere porque no, más la pide como más instrucción. exacto, sí, es muy intuitivo. Y además algo que me gusta mucho es, miren que esta ecuación no la tuve que poner derivada igual a tanto. Puedo escribir la ecuación pues como me vaya saliendo y no hay ningún problema, ¿cierto? Entonces, eso también es una ventaja, que no tengo que organizar las ecuaciones pues de alguna forma específica, sino que lo voy organizando de forma como me va saliendo, porque a veces los modelos no salen pues que le queda a uno x punto igual a f de x, a veces le puede quedar m por x punto igual a f de x, cosas por el estilo. Entonces sí, eso también es una ventaja. Se puede conectar con Python, entonces pues Simulink se conecta con MATLAB, se puede conectar también con Python, entonces eso le puede dar muchísimo más poder pues al software y a todo lo que se puede hacer. Listo, no sé si hay algo que quieran comentar. Si no, entonces podemos dejar hasta allí y nos vemos en la clase, nos vemos mañana a las 8. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, chao, chao. Gracias. Hasta Gracias, profe. luego. Hasta luego. Hasta luego.